Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos visto una nueva sesión de subidas bastante importantes en el IBEX 35. Parece que cuando no es el IBEX 35 es el DAX el que se mete también una subida bastante importante. Está siendo imparable los dos índices y en gran medida, como veníamos comentando en las últimas sesiones, sobre todo en el IBEX 35, provocado por esa gran subida que estamos viendo en el sector bancario y sector financiero. En todos los bancos lo están haciendo muy pero que muy bien. Yo creo que, como ya os había dicho, al olor de que quizás no van a bajar en principio de momento más los tipos de interés este año en Europa, o eso es lo que se espera, que va a haber unos meses de paradita en esa bajada de tipos, y eso a los bancos les gusta, que eso significa que van a seguir ganando bastante dinero. Mientras tanto, en Estados Unidos, pues hemos visto cómo parecía que en el mercado de futuros nos marcaba que podría romper esa resistencia a los 6.120 puntos, pero cuando ha abierto la sesión en Estados Unidos a las 3:30 de la tarde, hora española, hemos vuelto a ver de nuevo un rechazo claro a esa zona de resistencia y hemos visto cómo no conseguía superar la zona de los 6.120 puntos. Ahora mismo está prácticamente plano el SP500 y el resto de índices en Estados Unidos. Por lo tanto, sigue dando la sensación de que no tiene esa fortaleza suficiente. Además, hoy se está juntando que estamos viendo caídas importantes en el sector de las criptomonedas y muchas veces se ha dicho que está muy correlacionado, sobre todo el SP500 y el Nasdaq, con cómo actúan luego las criptomonedas. Por lo tanto, pues yo creo que ese es un factor que está jugando en contra para dar tranquilidad quizás al mercado, para ver esa ruptura clara de ese muro que tenemos los 6.120 puntos en el SP500. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver cómo cada martes la cotización de IAG, la que hemos visto una corrección desde la última semana, porque como ya veníamos diciendo, era una corrección totalmente sana, totalmente necesaria, mientras no pierda una zona de soporte que hoy vamos a situar en el gráfico. La segunda de las acciones que vamos a analizar es OHL, que en este caso hemos visto una subida muy fuerte en las últimas semanas. Parecía que a lo mejor en esa subida, lo decíamos la semana pasada, podemos ver una pequeña paradita, quizás, y luego continúa al alza, pero no ha tenido freno y las dos últimas sesiones han seguido siendo bastante alcistas, así que vamos a analizarla, a ver si puede continuar con el impulso y dónde podría estar ahora el objetivo, y quizás también vamos a darle una vuelta a esa teoría que quizás tienen algunos inversores de que ya hemos encontrado un suelo de la cotización de OHL en el más largo plazo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Inditex, que de nuevo ha vuelto hoy muy pero que muy cerca de esa zona de máximos históricos que habíamos visto en diciembre. Vamos a ver si quizás ahora se encuentra en un punto desde el cual podríamos dar continuidad a esa tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022, o si por el contrario no tendrá fuerza suficiente y seguiremos viendo ese movimiento lateral que venimos viendo desde el mes de octubre. Así que nos espera un vídeo muy interesante, así que venga, vamos con él. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. La semana pasada ya la analizamos, decíamos que bueno, que era una corrección totalmente sana, que bueno, que no pasaba nada y que simplemente lo que habría que hacer ahora es buscar una posible zona de soporte desde la cual pues nos podríamos dar la vuelta. Al principio de la caída habíamos visto bastante volumen en la caída, en principio decíamos el martes de la semana pasada que a lo mejor esta vela podría llegar a ser positiva, pero fijaros cómo luego, como no consiguió mantenerse sobre la media móvil de 6 sesiones, pues hemos dado continuidad a la corrección. Y lo que hemos visto que todavía se ha mantenido por debajo de esa media de 6 sesiones, lo que nos marca que podríamos continuar corrigiendo, así que hay que seguir marcando zonas de soporte por abajo. La primera que tenemos muy cerquita, la zona de los 3,94, ese techo que habíamos marcado en la sesión del 24 y el 23 de enero, desde el cual vimos una pequeña corrección y se mantuvo en el impulso. Por lo tanto, ahora esa antigua resistencia ahora podría actuar claramente como soporte en el caso de que viésemos una corrección hasta esa zona. A partir de ahí, pues ya nos tendríamos que ir a buscar una zona más interesante, alrededor de los 3,75, 3,76. Es una zona donde vimos un movimiento lateral, donde ahí se formó un techo y cuando lo consiguió superar mantuvo la tendencia alcista. Por lo tanto, es una zona, yo creo, que es bastante interesante, al igual que todo este movimiento lateral de aquí. Es decir, entre los 3,70 y los 3,75 puede haber una zona muy buena de soporte. Además, si llegase hasta esa zona, es bastante probable que se encontrase con la media móvil de 70 sesiones, que puede ser una muy buena zona para apoyarse y que actúe como soporte en esa clara tendencia alcista que llevamos viendo desde el verano pasado, desde agosto, cuando comenzó ya esa subida tan importante en la cotización de IAG. Por lo tanto, mientras no perdiese esa media móvil de 70 sesiones, que sería su soporte principal, la tendencia alcista, podríamos pensar
que estamos simplemente viendo una corrección y es que es totalmente normal después de la subida tan vertical. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que la vela de la semana pasada pues fue excesivamente fea, fue muy fea, vimos una caída de 7,5% y lo peor de todo, lo que menos me gusta, ya no solo que es una vela con un cuerpo muy grande bajista, es que el volumen fue muy alto y eso puede llegar a ser mala señal, pero de momento estamos viendo cómo esta semana se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones y ahí pues tendría una zona de soporte. Fijaros como en toda la tendencia alcista se ha mantenido muy bien sobre esa media móvil de 6 sesiones, excepto, fijaros por aquí al principio, en septiembre de 2024. Si vemos que perfora esa media móvil de 6 sesiones es cuando ya nos tendríamos que ir a buscar la zona de los 370, 376 aproximadamente, a esa zona. Quizás que anteriormente había actuado como resistencia, se ve que muy bien, y ahora podremos volver hasta ella para que actuase como soporte, ver que se apoya sobre la media 70 y continuemos con el impulso. Si nos vamos ya al gráfico mensual, pues la vela que está dejando es bastante fea. ¿Por qué? Pues porque ha sido una vela en la que hemos conseguido marcar nuevos máximos crecientes y irnos hasta los 4,43, pero fijaros cómo ahora estamos bastante alejados de esa zona de máximos. De hecho, estamos muy cerca del cierre que veíamos el mes pasado. Sí que es verdad que se había disparado la cotización por encima de la banda superior de Bollinger en los últimos 3 meses y a ver, esto no es infinito y normalmente cuando estamos durante varias velas mensuales alejándonos de la banda superior de Bollinger, pues al final tiende a entrar dentro de ella. Eso no significa que acabe la subida ya, pero sí que es a lo mejor normal ver un par de velas mensuales donde recoge un poquito los muebles, volvemos a entrar dentro de las bandas de Bollinger y si no se pierde ningún soporte clave, podríamos continuar con la tendencia alcista en el gráfico sin ningún problema. La pega que le podemos poner también a esta última subida que hemos visto en el mes de diciembre y de enero, que el volumen era muy bajito. Y eso, pues, evidentemente provocaría bastantes dudas en la cotización de IAG. También os digo, todavía queda toda esta semana y la semana que viene entera de mercado en este mes de febrero. Es decir, si ahora imaginaros, vamos a una corrección, a lo mejor hasta los 3,80, 3,75, a partir de ahí vuelve a rebotar y en las últimas sesiones del mes vemos un cierre por encima del cierre que veíamos el mes pasado, es decir, donde estamos ahora mismo, incluso más arriba, sería muy positivo. ¿Por qué? Pues porque eso nos estaría marcando que todavía la tendencia es muy fuerte, porque estamos por encima de la banda superior de Bollinger, clarísimamente por encima de la media de 6 sesiones y no habría ningún problema en el medio y largo plazo en toda la subida. Lo que pasa que fijaros, se ve muy bien el gráfico mensual que hemos llegado a una zona objetivo, una zona claramente de resistencia, los 4,30, a los que ahí nos estancamos en 2015, en 2018, sí que es verdad que en 2019 repuntamos con muchísima fuerza por encima, pero es una zona en la que evidentemente sabíamos que en algún momento iba a acabar entrando la oferta y así lo hemos podido comprobar. Por lo tanto, corrección totalmente sana en la cotización de IAG, no hay ningún problema, no tenemos razones todavía para preocuparnos mientras no pierdas a media móvil de 70 sesiones, la cual creo que va a ser vital en caso de ver una corrección mayor. Si vemos que la empieza a perforar, lo veríamos, porque analizamos todas las semanas y comentaríamos que quizás estamos viendo alguna que otra señal negativa, pero de momento eso no lo hemos visto. Vamos a seguir con la cotización de OHL. La semana pasada la analizábamos y estábamos por aquí, un poquito más atrás, estábamos en la subida. Yo creo que estábamos por aquí aproximadamente. Y decíamos, bueno, no hay que descartar que continuemos con el impulso, pero que quizás veamos una corrección y quizás volvamos a la zona de los 0,41 y a partir de ahí volvamos a repuntar con bastante fuerza. No sería para nada extraño que una vez alcanzada esa zona de techo, los 0,44, viésemos una corrección. Pero fijaros cómo no ha puesto freno. Y en la sesión del lunes y del martes de esta semana, es decir, hoy y ayer, hemos ido viendo subidas muy importantes. La de ayer por encima del 6% y hoy una subida cercana al 6%, rompiendo ese techo que teníamos los 0,448 que habíamos visto en el mes de enero. ¿Hasta dónde se ha ido la sesión de hoy? Pues fijaros, hasta una zona de resistencia que teníamos en agosto de 2023. En la zona de los 0,51. Ahí, como ya hemos podido comprobar en la sesión de hoy, vemos cómo ha empezado a entrar la oferta. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta mecha tan larga por aquí significa que la cotización ha volado porque ha entrado la demanda, pero aquí ha empezado a entrar la oferta, ha empezado a entrar las ventas y hemos visto un rechazo a esa zona de resistencia. Puede ser algo totalmente normal. El volumen todavía ha sido muy alto. Y sí que es verdad que muchas veces que decimos cuando me deja una mecha tan larga,
y hay un volumen tan alto, nos puede marcar que ha entrado muchísima oferta ahí, que a lo mejor puede ser negativo para las siguientes sesiones, pero es que de momento fijaros cómo estamos viendo cómo se encuentra clarísimamente por encima de la banda superior de Bollinger, es decir, tiene mucha fortaleza, porque si no hubiera tenido mucha fortaleza en la sesión de hoy la demanda, hubiésemos ido a cerrar justo la banda superior de Bollinger, a lo mejor hasta la zona de los 0,46 de 9, muy cerca de donde cerramos ayer. Sin embargo, yo creo que ha aguantado bastante bien. Sí que es verdad que a máximos de hoy hemos llegado a subir casi un 10%, por encima del 10%, que ha recogido un poquito los muebles, vale, pero puede ser totalmente normal y yo todavía mantendría la tendencia alcista. Me parecería extraño que no volviésemos a ver un ataque a la zona de los 0,51. ¿Qué nos sería de extrañar? Pues ver una pequeña corrección, a lo mejor para consolidar como soporte la resistencia anterior los 0,448 y a partir de ahí ver que ataca de nuevo los 0,51 y les consigue superar. Fijaros cómo en la corrección que veíamos en febrero, aquí cuando veíamos el movimiento lateral se apoyó sobre la media de 70 sesiones. Ahora, aparte de ver ese cruce al alza a la media de 70, que eso es muy buena señal, porque eso no lo habíamos visto, fijaros, desde septiembre de 2021. Ahora vamos a ver otra cosa relacionada con 2021, eso es una señal muy positiva. Fijaros como si ahora vemos una corrección, ya sea ahora dentro de una semana, deberíamos esperar a esa media móvil de 70 sesiones que actuase como soporte y que al tocarla volviésemos que vuelve a repuntar. Eso sería muy buena señal para ver que continúa la tendencia alcista que podría haber comenzado a finales del pasado año, el mes de noviembre, diciembre. Si nos vamos al gráfico semanal, se ve muy bien el techo que tenemos los 0,51 donde hemos llegado en la sesión de hoy y aquí ya nos podemos empezar a preguntar si quizás podemos haber encontrado un suelo en el mes de julio, septiembre aproximadamente, septiembre del año pasado y a partir de ahí pues ya hemos comenzado una nueva tendencia alcista en el más largo plazo y ya no vamos a ver nuevos mínimos en la cotización de OHL y hemos puesto fin a todas las caídas que llevamos viendo en los últimos años. Pues bueno, de primeras os digo que me parecería bastante precipitado. ¿Por qué? Porque si nos vamos al año 2021, fijaros como por aquí también superamos la medida de 70, algo que no habíamos hecho en toda la caída que llevábamos viendo desde el año 2023. Ahora sí que es verdad que lo ha superado, incluso parece que lo ha consolidado como soporte y ha vuelto a repuntar. Pero aquí fijaros como también vimos un impulso muy fuerte, se fue desde la zona de los 0,50 hasta la zona del euro y a partir de ahí volvió a repuntar, volvió a corregir, perdón. Fijaros cómo se fue hasta la media de 70, aquí es cuando tendría que haber dado el do de pecho y decir, sigo marcando un nuevo máximo creciente, pero ya no tenía fuerza suficiente y volvió a corregir. Por lo tanto, aunque ahora lo está haciendo muy bien, la cotización de OHL y le pueda quedar recorrida al alza, no va a significar que ya hayamos encontrado un suelo. ¿Por qué? Porque la tendencia principal seguiría siendo bajista. Para revertir una tendencia bajista tan larga como la que estamos viendo en OHL desde 2014 con caídas tan espectaculares, aquí tendríamos que ver mucha más chicha. Deberíamos conseguir superar la media móvil de 200 sesiones con bastante claridad, quizás ver que vuelve hasta ella, la consolida como soporte y vuelve a repuntar y forma un nuevo máximo creciente. Evidentemente con la subida actual me parecería bastante complicado que del tirón nos fuéramos a superarla, es decir, podríamos irnos hasta la media 200, a partir de ahí ver una pequeña corrección, vamos a ponerlo bien, algo así, y a partir de ahí volver a repuntar, también me parecería bastante positivo, pero hasta que no viésemos eso, yo creo que no podríamos lanzar las campanas al vuelo. Que ahora podemos alcanzar esa zona de los 0,60, pues me parecería bastante viable si superamos los 0,51, porque es que no tiene nada por el camino hasta esa zona. Podríamos pensar que tiene vía libre, además fijaros que está entrando mucho volumen en la subida desde que comenzó, es decir, eso es muy buena señal para que pueda continuar con el impulso la cotización de OHL en las próximas semanas. Y ya lo sabéis, OHL cuando se calienta acabamos viendo subidas espectaculares. Fijaros, vamos a echar la vista atrás. Fijaros lo que pasó en el año 2005 hasta 2007. Fue una subida espectacular. Nos fuimos desde los 2,20 hasta la zona de los 13,50. Es decir, una subida muy vertical. Muy, pero que muy vertical. Por lo tanto, tampoco es nada nuevo para los que lleven menos tiempo, porque ya sabéis que cuando se calienta, pues la subida también es muy fuerte. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver rebotes en la cotización de OHL de un 15 o un 20%, a lo mejor en 1 o 2 semanas, vuelve a recoger los muebles y sigue corrigiendo. Pero de vez en cuando nos da muy buenas oportunidades a mayores, como ya vimos en el año 2021. ¿Por qué se da esto en la cotización de OHL? Porque la mayoría de los inversores podemos decir que son nerviosos, entre comillas.
¿Qué significa que sean inversores nerviosos? Pues que a lo mejor entran dentro a buscar ese rebote, una zona que interpretan que es un suelo, y cuando ven una subida del 20% se piran. No están dentro a largo plazo, quizás son inversores que compran y se olvidan. De ahí que sea tan complicado revertir toda esta tendencia bajista en la cotización de OHL. Por lo tanto, vamos a ir pasito a pasito, lo está haciendo muy bien, se está calentando, evidentemente, está entrando mucho volumen, pero vamos a ir pasito a pasito. Y al igual que decíamos en IAG, la analizamos prácticamente todas las semanas, así que no nos vamos a perder nada. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Inditex. Fijaros cómo Inditex nos la jugó en el mes de enero. ¿Por qué? Porque decíamos que en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre de 2022 había puesto en riesgo en dos ocasiones la media de 70, en octubre de 2023 y en agosto de 2024, pero nunca había vuelto hasta la media de 70, la había consolidado como resistencia y había marcado un nuevo mínimo decreciente. De hecho decíamos, cuidado, porque eso es mala señal. Sí que es verdad que teníamos la media de 200, que finalmente es la que salió al rescate, pero esto ya era una señal bastante negativa. Pero fijaros cómo la media de 200 salió al rescate y en el momento que marcó un nuevo máximo creciente por encima del techo que teníamos por aquí, el 9 de enero, y superaba la media 70, volvió a volar la cotización de Inditex y se acercó a esos máximos que veíamos en el mes de diciembre, que es donde hemos llegado en la sesión de hoy. Muy, pero que muy cerquita de esa zona nos hemos quedado. Y ahora la pregunta del millón es, ¿está haciendo un doble techo? O, por el contrario, sucederá lo mismo que hemos visto en el año 2023 y en el año 2024, donde también veíamos movimientos laterales muy largos y finalmente, al acercarse a esa media móvil de 200 sesiones, conseguía marcar claramente un nuevo máximo por encima del techo anterior, en este caso serían los 56,50 aproximadamente, y subiría con mucha fuerza. Pues bien, fijaros cómo para ver esa situación, ahora no debería frenarse la cotización de Inditex. Fijaros cómo por aquí no se frenó una vez que se acercó a esa zona, y fijaros cómo en 2023 tampoco se frenó más adelante, cuando ya teníamos claro que iba a superar con bastante claridad esa zona. Luego fijaros como en septiembre del año pasado sí que es verdad que vimos una corrección importante y buscó la media de 70, es decir, para ver lo mismo deberíamos superar con claridad esa zona, jorirnos hasta la zona de los 58 o 60 aproximadamente, a partir de ver una corrección, a buscar la media de 70 sesiones. Y ahí dar continuidad a la tendencia alcista. Y esa va a ser la clave. Si vemos que la media de 70 actúa como soporte, cuando la vuelva a tocar, señal muy positiva. Que vemos que no actúa como soporte, cuidado, porque de nuevo estaríamos viendo algo diferente. ¿Qué puede suceder ahora mismo? Que nos encontramos en una zona clara de resistencia. Pues lo normal, por teoría, en el análisis técnico, es que quizás ahí pues entrasen las dudas y viésemos una pequeña corrección. Podríamos vigilar la zona de los 54,6 o los 53,47, que es otra zona que tenemos de soporte. Igual resistencias y soporte. Podría suceder y que ahí busque la media 70 ya y marque nuevos máximos crecientes. ¿Qué pasa? Que no nos ha tenido acostumbrados a eso Inditex ni en 2024 ni en 2023. Fijaros en 2023. Se fue de los máximos que tenía, los 35 aproximadamente, hasta la zona de 39 y a partir de ahí volvió hasta los 36,5 y continuó al alza. Podríamos interpretarlo como algo muy negativo, que ahora se frena si viésemos una corrección. Mientras no pierda la media de 70, aunque en anteriores ocasiones no haya sido así, a mí no me parecería para nada tan negativo. No me parecería tan negativo. Mientras, como os digo, no pierda esa media móvil de 70 sesiones. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros que teníamos una divergencia muy clara entre el mes de octubre y el mes de noviembre. Y nos temblaban un poco las piernas porque decíamos que cuidado con esa divergencia si perforaba la zona de los 49,15, porque aquí también veríamos algo diferente a lo que hemos visto anteriormente, pero con una perspectiva más en largo plazo, y eso sería más negativo. Fijaros cómo esa divergencia la tuvimos primero en 2023 entre la cotización y el RSI, pero no perforó su principal soporte, que era el techo anterior, la zona de los 31. Fijaros cómo lo tuvimos en 2024, pero no perforó el soporte, en la zona de los 42,20. Y ahora fijaros cómo teníamos la divergencia, pero no perforó la zona de los 49,15, que ha hecho volver a repuntar. Es decir, parecería que por tercera ocasión está repitiendo exactamente lo que ha pasado anteriormente. Y eso sería muy alcista para la cotización de Inditex. Fijaros cómo todavía, aunque marcásemos un nuevo máximo creciente esta semana, sería bastante probable que siguiésemos dando continuidad a esta divergencia.
que venimos viendo. Pero ¿qué pasa? Que si acabamos viendo una semana con un cierre en máximos, es muy probable que eso nos marque que la siguiente semana también puede ser alcista y esa divergencia se acabe rompiendo. Y eso sería muy, pero que muy alcista para la cotización de Inditex. Fijaros, por aquí también sucedió. Divergencia muy larga, pero ya en septiembre claramente rompió la divergencia y consiguió mantener la subida muy bien. Por lo tanto, ahora nos podríamos enfrentar perfectamente a lo mismo. ¿Dónde sería la clave? Como os digo, en la media de 70 del gráfico diario. Me vale tanto ver una corrección ahora y apoyarnos en la media de 70 como irnos hasta los 58, los 59 y recoger un poquito los muebles hasta la media de 70 y continuar con el impulso. Me parecería positivo. Lo que no me parecería positivo es que tanto ahora o yéndose a los 59 corrijamos y perdamos de nuevo la media móvil de 70 sesiones, porque ya sería rizar el rizo demasiado. Normalmente la pone en riesgo cuando ya hemos acumulado una subida importante. Fijaros, por aquí acumulamos una subida importante y ponemos en riesgo la media 70. ¿Por qué? Porque es un movimiento de consolidación. Aquí subimos muchísimo y después un movimiento lateral muy largo, ponemos en riesgo la media 70. Si ahora simplemente vemos una pequeña subida y ponemos en riesgo de nuevo la media 70, sería muy mala señal. Por lo tanto, fijaros también en el gráfico mensual, aquí también hay una clave muy importante de la cotización de Inditex y esto hay que sacar una lectura muy clara, lo decimos muchas veces. Cuando estamos en una clara tendencia alcista, como lo que llevamos viendo desde el año 2022, y alcanzamos un pico en la zona de 78, como es este caso, nos marca clarísima fortaleza. Y lo que solemos decir cuando vemos eso es que sería muy raro que aunque veamos una corrección importante, como en este caso, que vimos una corrección importante en los últimos meses, sería muy raro, aunque no sepamos si vamos a mantener la tendencia alcista, que no volvamos a testear los máximos anteriores. Y fijaros cómo ahora estaríamos en ese proceso de testear esos máximos anteriores, en este mes que estamos viendo de febrero. ¿Dónde está la pregunta del millón ahora? En si de verdad estamos formando un techo o si vamos a dar continuidad a la tendencia alcista. Y la clave la vamos a tener a final de mes. Si a final de mes conseguimos ver un cierre muy cercano a la zona de máximos, aunque tengamos una divergencia como tenemos ahora mismo, no sería para nada preocupante. El problema le tendríamos si de cara a la última parte de este mes empezamos a ver una corrección, empezamos a ver caídas, deja una mecha larga por arriba, dejamos un cuerpo bastante pequeñito y ahí nos asaltarían las dudas de pensar de si simplemente hemos visto un rebote porque anteriormente nos había marcado mucha fortaleza en el RSI, pero es esa última subida que ya nos marca un techo en la cotización. Si estamos diciendo que en el gráfico diario perdiese la media de 70 sesiones que ahora mismo está a los 51,51, es muy probable que en el gráfico mensual, fijaros, perdiese el cierre que teníamos en septiembre en los 52,87, se quedase por debajo, no viésemos divergencia, pero aún así sería una señal muy negativa. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo que es una clara vela de rechazo y que nos marcaría que no tiene fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza y nos estaríamos enfrentando, yo creo que con mayor probabilidad, a un techo en la cotización de Inditex. Fijaros cómo, si nos vamos a 2023 y 2024, rompió el lateral en noviembre con una vela muy alcista cierre. Fijaros cómo en agosto de 2024 rompió el movimiento lateral con una vela muy alcista también a cierre. Por lo tanto, ahora deberíamos ver exactamente lo mismo para continuar con la tendencia alcista. Como veamos un rechazo, mucho cuidado porque sería mala señal. Pero de momento no lo parece. Así que bueno, esto es lo que tenemos con estas tres acciones. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana porque sobre todo en Estados Unidos estamos notando alguna que otra duda, a ver si consigue superar o no esa zona de los 6.120 puntos, 127, por ahí tiene el máximo el SP500, que ya sabéis que principalmente es el índice de referencia. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.